Shalom, toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Beahushai, Bahashem, Bahakadash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashem, Beahushai, en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte, hoy la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Awar, hermanos y hermanas. En esta oportunidad, el Espíritu me ha movido para poder traer esta lección que básicamente radica en una situación que ha pasado hace unos minutos atrás, ok, haciendo unas diligencias aquí en estas calles. Me topé con esta gente de Diosa Madre y me abordaron, a lo cual hice caso omiso, pero mencionaron, ok, usted sabe que Dios, Hijo y Padre, perdón, eh, Dios, el Hijo y el Espíritu son uno mismo y es la Diosa Madre. Y en mi mente me había enfogonado, man, porque esa ridiculez de filosofía de Diosa Madre está incorrecto, ok. A lo cual me quedé mirando y les dije, ustedes no saben el nombre del Señor y son dos entidades diferentes. Y uno de ellos agarró y me dijo, porque yo estaba por retirarme, en verdad, yo estaba siguiendo mi camino. Y uno de ellos me dijo, pero por eso te vamos a enseñar. Pero fue una postura muy pretenciosa, ¿ok? Que pretensión significa alardear de ser algo que no eres, ¿ok? Y pretendían ser maestros, tenían esa postura de solamente creer serlos, ¿ok? Y con risas burlonas, ¿ok? A lo cual pues solamente me fui y, y nada, quedó en eso. Pero el que hayan dicho que son uno mismo y que no son entidades diferentes, pues eso es algo totalmente incorrecto. Y vamos con las escrituras. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué? Y esta es una filosofía en realidad. ¿Por qué? Porque naturalmente, okay, la verdad de la Biblia es otra, pero no todos la van a entender porque el Señor no se las ha revelado a todo el mundo. Sin embargo, por más que busquen la verdad, muchos no van a hallarla, ¿ok? En absoluto. Pero van a creer porque se van a engañar a sí mismos, porque están, Israel, como dice la Escritura, le gusta lo fantástico, los cuentos maravillosos. Y te dice, y huecas sutilezas, ¿por qué? Porque en el momento en que supuestamente escudriñan, pues le sacan explicaciones bizarras a los versículos y no ahondan en versiones, desconocen las lenguas en las que fue escrita la Biblia, y son sutilezas para poder engañar a incautos que estén por ahí ajenos a lo santo, ¿ok? Es por eso que andan de aquí para allá y abordan a la gente y hacen esto y lo otro, ¿ok? Y, y en verdad, ¿ok? Tengo que ser franco, sí me enfogonó y hubiera querido sacar mi espada y ahí mismo sacar escrituras y cortarlos, pero eso no es un correcto espíritu, ¿no? Porque al final del día eso no edifica a nadie y tampoco estamos en el momento de hacer esos movimientos, ¿ok?
Más sin embargo, ¿qué es lo más prudente? Pues chapar el teléfono, detenerme un momento y hacer esta lección, porque esto va a llegar a los elegidos, que son las ovejas que deben ser apacentadas en este tiempo para su levantamiento, ¿ok? Para que no sean presas de estas filosofías y sutilezas huecas que esta gente anda de aquí para allá propagando como parásitos, man, ¿ok? Te dice, según las tradiciones de los hombres, ¿ves? Porque esto de Diosa Madre, esto solamente es una sutileza, ¿por qué? Porque han conjugado ciertas versiones, han promovido cierta teoría y nada más. Pero todo esto parte del hombre, man. No hay absolutamente nada que te diga que en la escritura de que Abba Yahweh y Yahawashi y el Espíritu Santo son la misma entidad. Eso es falso. Eso solamente es una teoría de tradición de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Yahawashi Mashayak. ¿Ven? Entonces, ahora vamos nosotros a Juan 6. Y 38. Yahawashi, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cómo te puedes autoenviar? Esto no es, ¿cómo se dice? Esto no es una marcha en la que, perdón, la vida no es como una marcha en la que te autoconvocas. No es como que te autodas vida, ¿ya? No es como que tú estás en el mundo espiritual y te automaterializas para estar en este mundo terrenal. No. Abba Yahweh envió a su hijo Yahawashi, ¿ok? Y es por eso que Yahawashi aquí dice que él descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre, del que le envió, que fue Abba Yahweh. Ahí en 39 te lo dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ok? Y el punto está súper claro. Y con esta sola escritura, esa filosofía, ¿ok?, de la diosa madre que le rinden culto a Acera, ¿ok?, se cae totalmente, man, porque ese es un falso ídolo pagano. Se cae totalmente, man. Esa filosofía trata de mezclar lo santo con lo pagano y confundir a la elección, pero la elección no va a ser confundida. Los que están destinados a esa confusión sí, porque naturalmente esa confusión los llevará a destrucción, pero la elección no, ¿ok? La elección no, y la elección entenderá de que Abba Yahweh y Yahawashi son dos entidades diferentes, el Padre y el Hijo. Abba Yahweh, que significa Yahweh, Él existe en el hebreo anciano, y Yahawashi, que significa El Salvador en el hebreo anciano, hebreo paleo igualmente. ¿Ok? Y otra cosa que dijeron fue que creían en Jesús. Entonces es una contradicción severa, ¿no? Porque dices creer en Dios, pero dices que es Jesús y que Jesús es mujer porque es la diosa madre. Es una aberración totalmente lo que habla esta maldita gente. Vamos a otra escritura. Hebreos 1:4. Libro de Hebreos capítulo 1, versículo, vamos a empezar en 4. Porque aquí te está hablando de Yahawashi. Vamos a ir al punto. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ves? Entonces,
está haciendo qué. ¿Qué es lo que se está vislumbrando? Una separación, ¿ok? Se ve algo distinto. Aquí se está delimitando quién es el Hijo, quiénes son los ángeles, ¿ok? Y entre líneas, ni tanto tampoco, comprensión lectora, pues Abba Yahweh le heredó el más excelente nombre, que eso también te lo dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios, es decir, Abba Yahweh, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Abba Yahweh le otorgó un nombre a él mismo. ¿Él mismo se autonombró? No. Sino dice que nombró a alguien más, es decir, a su Hijo. Por eso dice 10, para que en el nombre de Yahavushai se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿De acuerdo? Y yo sé que dice ahí Jesús, pero Jesús es un nombre falso, sin poder, insignificante, y que te redirecciona mentalmente a César Borgia. ¿Ok? Que eso es tema para otra lección. El punto siendo de que Yahavushai es el nombre que Abba Yahweh le otorgó a su Hijo para que a ese nombre se supedite toda la creación. ¿Ok? Se sujete toda la creación. Y es un nombre sobre todo nombre. Es decir, en el momento en que adoran a Jesús, o Yahshua, o como quieran llamarlo, es en ese momento en donde están desautorizando sin ningún poder y respaldo al mismo Altísimo. Eso es grave, eso es sumamente grave. Y ahora te estás metiendo con el Padre y el Padre te puede destruir por eso, porque nadie tiene la autorización para poder desestimar algo que el Rey Supremo ha dicho. ¿Ya? Bueno, vamos a volver. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ves? Entonces, Yahavushai es el nombre que heredó y Yahavushai es superior a los ángeles. Bien, dice 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Abba Yahweh? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Dos entidades diferentes. Y esto, ¿a qué está haciendo referencia? A la transfiguración, Mateo 17. Y, ok, el capítulo se basa en esa transfiguración. Ok, vamos a ver acá. Vamos a empezar en 1. Ok, Mateo 17:1. 6 días después, Yahavushai tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y la transfiguración es básicamente que él cambió, su forma a la forma celestial, ¿correcto? Dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Siendo Moisés, la representación de la ley, y Elías siendo la representación de los profetas, ¿correcto? Los que llevan la tabla, los que corren la tabla. 4. Entonces Pedro dijo a Yahavushai, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 5. Mientras él aún hablaba,
una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube. Ok, entonces está hablando como que, perdón, se está haciendo referencia a que una voz salió desde esa nube, pero distinta. No es que Yahawashi mismo haya sido el que ha hablado. Ok, no. Se estaba viendo a Yahawashi transfigurado junto a Moisés y a Elías, ¿verdad? Pero no, una voz salió de esa nube, que esa nube es un carro celestial que cubrió, cubrió ese lugar, ¿ok? Y dice que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿ok? Entonces, ¿quién fue? ¿Yahawashi mismo? ¿Se dijo a sí mismo? No, no tiene sentido, ¿ok? Fue Abba Yahweh que dijo estas palabras, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, a él escuchen, a él, óiganlo a él, como dicen otras versiones. Bien. 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yahawashi se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yahawashi solo. Porque esto básicamente sucedió, ¿ok? Ustedes pueden continuar leyendo el capítulo, solamente quería sacar el punto. Esto básicamente sucedió para que fuera demostrado de que Yahawashi está por encima, ¿ok?, de la ley y los profetas, ¿ok? Es por eso de que tú no puedes ser salvo por la ley. Tú eres salvo por creer en Yahawashi, empezando por el nombre de Yahawashi, ¿ok? Porque es el nombre que se dio a todo hombre por el cual debemos ser salvos, solamente uno, ¿ok? Y la transfiguración fue esa situación, ¿ok? Ese movimiento para demostrar que así era, ¿ok? Para demostrar que la ley y los profetas, ¿ok?, están por debajo de Yahawashi y que Yahawashi está por encima de ellos. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, Abba Yahweh está en principio y luego es Yahawashi, ¿ok? Y ahora dice que adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque Yahawashi viene a ser como el hermano mayor. ¿De quién? De los ángeles, de esos 144,000. Bien. 7. Ciertamente de los ángeles dice que el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Yahweh, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Okay? El punto siendo de que son dos entidades distintas y que Abba Yahweh colocó a Yahawashi en una posición de autoridad muy alta, muy poderosa, no por encima de él, pero sí sucesiva a él. ¿De acuerdo? Creo que el punto fue hecho. Es Lucas 23. Lucas 23:46. Las últimas palabras de Yahawashi en la cruz. Dice Lucas 23:46. Entonces Yahawashi, clamando a gran voz, dijo, Padre, Padre. Yahawashi, clamando en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Se habló a sí mismo? No. Habló a Abba Yahweh.
¿ok? Habló al Señor, al Altísimo, bien, y es ahí en donde expiró. Su espíritu fue salido de su cuerpo y volvió al Padre para poder completar su propósito y verse sentado a la derecha del trono de Dios, del trono de Abba Yahweh. ¿Ok? Por lo tanto, son entidades diferentes, entidades distintas, poderes distintos. ¿Ok? Y el Espíritu me lleva por acá también. Porque en más de una oportunidad hemos tocado el tema de Diosa Madre y aún hay todavía esa falsa doctrina, ¿verdad? Ahí está. Voy a empezar en 13, Colosenses 1 y 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, esto, ¿ok?, es básicamente porque mediante el derramamiento de su sangre, de Yahabushai, hemos sido librados, ¿ok?, hemos recibido esa salvación, esa redención de pecados, ese perdón de pecados. Yahabushai nos compró a precio de sangre, básicamente. Ya nos colocó en una posición de gracia para con Abba Yahweh. Él es nuestro abogado, Él intercedió. Por eso dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Yahabushai venció a la muerte y Él venció el mundo, ¿verdad? Y Él es el camino, la verdad y la vida. Es por eso que Yahabushai es el que nos puede salvar, es el Salvador, ¿verdad? Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ese va a ser el reino al que nosotros estamos aspirando, ¿ok? Aspiramos a ese reino, porque va a ser de justicia, porque va a ser de paz, ¿ok? Y va a venir luego del reino de Sawedom, que es el que estamos viviendo actualmente y que le queda muy poco tiempo. Por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien, ahora dice, reconciliación por medio de la muerte de Yahabushai, Mashayak. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es la imagen del Dios invisible, diciendo de que Yahabushai demuestra el carácter de Abba Yahweh, ¿ok? ¿Quién nos dice eso? Nos lo dice Hebreos 1 y 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, como manifestó la purificación de nuestros pecados con su sacrificio, ¿verdad? Su muerte. ¿Qué nos dio su muerte? Su muerte nos dio redención. Bien, dice, por medio de sí mismo, porque Él se entregó, Yahabushai dijo que Él tenía autoridad en su vida y también para darla, ¿verdad? Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El tema que tratamos hace un momento, ¿ok? Y el Espíritu nos trajo nuevamente por acá. Pero el punto es que Yahabushai es la imagen misma de su sustancia, es decir, de su carácter, ¿ok? Del carácter de Abba Yahweh. Vamos acá, carta, Colosenses 1 y 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Abba Yahweh. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? ¿Quién es la imagen de Abba Yahweh? Yahabushai. Porque Yahabushai vino en la carne. Él se hizo menor a los ángeles y padeció como hombre
y a su vez nos enseñó el camino que debíamos de seguir. Él fue el varón de dolores, man. ¿Ok? El que se sacrificó y aún así, a pesar de todo el dolor que soportó por parte de nuestra inmensa carga de pecados, no habló, no dijo ni una palabra. Y como cordero, caminó al matadero. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es algo muy importante, porque te da entendimiento de lo que ocurrió en el Génesis, en Génesis 1, por ejemplo. Que Génesis 1 te habla de Dios, y ahí no se está refiriendo a Abba Yahweh, sino se está refiriendo a la Hayam, ¿ok? ¿Por qué? Porque Abba Yahweh le dio los planos, le dio la arquitectura, ¿ok? El plano a Yahabushai, a su hijo, y Yahabushai, junto con los 144,000, los Alahayam, que Alahayam significan dioses, jueces, gobernantes, crearon todo. Bien, pero eso es tema para otra lección. El punto acá es este, porque dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué en él? Porque fue por medio de Yahabushai que Abba Yahweh creó todas las cosas, man. Como les acabo de explicar. 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar. Momento. Si son la misma entidad, quiere decir que no hay más, pero tú para reconciliar a alguien pues necesitas un mediador, ¿verdad? Y ese mediador es quien arbitra. En un partido de fútbol hay dos equipos, ninguno de esos dos se puede arbitrar, necesita un árbitro, es un mediador, ¿verdad? Pero es un extra, es alguien más, ¿verdad? Es otro personaje. Acá te está hablando de eso, por eso dice, y por medio de él, ¿de quién? De Yahabushai, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esa fue la manera en cómo Yahabushai reconcilió a Abba Yahweh con su pueblo, Israel. ¿Ok? Ese fue el propósito de Yahabushai cuando vino en la carne. Reconciliarnos y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, man. ¿Ok? Es por eso que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, man. Bien, Él es el mediador. Voy a cerrar con esto si el Espíritu no tiene nada más. Select, hermanos. Acá está. 1 Timoteo 2 y 5. Porque hay un solo Dios. Un solo Dios. Man. Hay un solo Dios. Es Abba Yahweh. Y un solo mediador entre Dios. Es decir, un personaje externo que es Abba Yahweh. Y los hombres. Es decir, un mediador entre Dios y los hombres. Hablando de los hombres, refiriéndose a Israel. ¿Ok? Hoy llamados morenos, indios y latinos. Yahabushai, hombre, el cual
Ya te está dando la explicación, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Cómo se dio a sí mismo? ¿Ok? Él se sacrificó en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados, ¿verdad? Dice, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿correcto? Entonces, son entidades distintas, no pueden decir a la ligera y faltar el respeto a nuestro poder, Yahweh Bahashem Yahushai, de que son la misma entidad, ¿ok? Y tergiversar y mezclar con entidades paganas, man, con ídolos paganos que nada son al final del día, pero que de todas formas es una manera de profanar la reputación de nuestro poder y propagar parasitariamente esta, esta vulgaridad, man. Porque al final del día son vulgares, truanes vulgares, man. Nada más. Pero acá te está dando la explicación concisa. Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Rahakadash, doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, Shalom.